La mutilación genital femenina, perspectiva feminista. El clítoris es el enemigo. En nombre de la pureza, millones de niñas siguen siendo mutiladas en todo el mundo. Cronología del dolor desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. En los archivos de la historia, hay temas sobre los que se ha intentado guardar silencio. Se han encubierto con palabras como tradición, pureza o deber. Pero detrás de estas palabras se escondían sangre, gritos y destinos rotos. La mutilación genital femenina es una de esas prácticas. Millones de niñas de todo el mundo han sido sometidas durante siglos a la extirpación forzada del clítoris y otras partes de los genitales. Y esto no se hacía por motivos médicos o de supervivencia, sino por control. Control sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la propia posibilidad de que una mujer pueda experimentar placer alguna vez. Las primeras referencias se remontan al antiguo Egipto. En papiros médicos y obras de autores griegos se encuentran descripciones de la curación de la lujuria excesiva femenina mediante la extirpación de un apéndice protuberante. Claudio Galeno, médico de la antigüedad, mencionaba este procedimiento como necesario para las niñas que tenían una pasión demasiado intensa. En Alejandría, en la época romana, se registraron casos de intervenciones quirúrgicas en los genitales femeninos. Todo ello se presentaba como una medida para proteger la moralidad. La idea de que la sexualidad femenina es peligrosa y debe ser restringida se convirtió en el fundamento sobre el que se construyeron muchas civilizaciones. En los tratados médicos árabes de los siglos IX o XI ya aparece la palabra itan, que designa la circuncisión tanto masculina como femenina. Y si para los hombres se consideraba un ritual religioso, para las mujeres era una forma de contener la lujuria. En los comentarios islámicos de la época temprana se decía: la reducción de una parte del cuerpo de la mujer la hace modesta. En la práctica, esto significaba un cuchillo, una navaja o un fragmento de vidrio afilado en manos de la partera. El procedimiento siempre era doloroso. Se realizaba sin anestesia y en condiciones insalubres. Las niñas, que podían tener solo 5 o 6 años, eran sujetadas por sus familiares o vecinas. La cuchilla cortaba el tejido sensible, la sangre se derramaba por el suelo y los gritos se consideraban una prueba de que lo impuro abandonaba el cuerpo. A veces, en lugar de extirparlo, se limitaban a hacer un corte, pero en los casos más extremos se extirpaba el clítoris por completo, junto con los labios menores. Las heridas se trataban con ceniza o hierbas. Muchas niñas morían por pérdida de sangre o infección. Pero la muerte se explicaba como la voluntad de Dios, y las supervivientes se convertían en monumentos vivos de la sumisión. En la Europa medieval, esta práctica existía en las zonas periféricas, pero se conocía. Las crónicas de los cruzados mencionan costumbres bárbaras en Egipto y Sudán. Sin embargo, los propios europeos no se quedaban atrás en su deseo de privar a las mujeres del placer. Ya en los siglos XVI y XVII, los médicos proponían curar la masturbación en niñas y adolescentes mediante la cauterización o la amputación del clítoris. En los siglos XVIII y XIX, en la era de la llamada medicina científica, la ablación femenina cobró un nuevo impulso. Los médicos de Europa y Estados Unidos la utilizaban para combatir la ninfomanía y la histeria. Las niñas y las mujeres jóvenes eran sometidas a operaciones para que no corrompieran los modales y no perdieran energía con la masturbación. La historia del siglo XIX conoce los nombres de cirujanos concretos que hicieron carrera con estas operaciones.
En Inglaterra, Isaac Brown se hizo famoso como defensor de la clitoridectomía para tratar trastornos mentales. Afirmaba que las mujeres a las que se les extirpaba el clítoris se volvían más tranquilas, obedientes y reencontraban la felicidad familiar. En las revistas médicas de la época se publicaban artículos de este tipo sin ningún tipo de condena. La idea del control sobre el cuerpo femenino estaba arraigada en el propio tejido de la ciencia. Pero si en Europa y América esta práctica fue desapareciendo gradualmente a partir de finales del siglo XIX, en África, Oriente Medio y algunas regiones de Asia, siguió siendo un fenómeno masivo. En Sudán, Somalia, Eritrea y Egipto, la ablación femenina se transmitía como una tradición, un rito de iniciación obligatorio. En algunas sociedades se asociaba con el contrato matrimonial. Una chica no circuncidada se consideraba impura e indigna de casarse. En Nubia y Etiopía se practicaba la ablación faraónica, la forma más grave en la que se extirpaban el clítoris, los labios menores y mayores, y se suturaba la herida restante, dejando solo un pequeño orificio para la orina y la sangre menstrual. Este cerrojo debía mantener la pureza hasta la noche de bodas, cuando el marido tenía derecho a cortar la cicatriz con un cuchillo o mediante un acto violento. Estas operaciones tenían consecuencias terribles: infecciones crónicas, imposibilidad de orinar con normalidad, dolor constante durante la menstruación, partos difíciles que a menudo acababan con la muerte de la madre y el bebé. Pero todo esto se consideraba normal, y el dolor, una prueba de fidelidad a la tradición. Y si para los hombres la circuncisión simbolizaba en muchas culturas la entrada en la edad adulta, para las mujeres significaba una sola cosa: una vida sin derecho al placer. El cuerpo de la niña se convertía en un cuerpo entregado a su futuro marido y a su familia. La idea de que el clítoris era un enemigo que debía ser destruido se afianzó en el folclore, en las interpretaciones religiosas y en los manuales médicos. Durante milenios, esta práctica ha vagado de un continente a otro, cambiando de forma y de justificación, pero siempre con un único objetivo: privar a la mujer de su sexualidad, someter su cuerpo y su destino. No se trata de una reliquia del pasado remoto. Hoy en día, millones de niñas siguen pasando por el mismo ritual que se practicaba en el Egipto de los faraones. Cuando las potencias coloniales europeas invadieron África y Oriente Medio en el siglo XIX, se encontraron con que la ablación femenina no era un ritual marginal aislado, sino una norma social generalizada. Los oficiales británicos en Sudán y Kenia escribieron en sus informes que es casi imposible encontrar una familia en la que las niñas no hayan sido circuncidadas. Los funcionarios franceses en Argelia y Malí registraron las mismas observaciones. Sin embargo, las autoridades coloniales rara vez intervenían, ya que les interesaban más los impuestos y los recursos que la vida de las mujeres locales. A veces, los europeos condenaban la práctica con palabras, calificándola de bárbara, pero la paradoja era que, al mismo tiempo, en sus propios hospitales, los médicos seguían practicando clitoridectomías para tratar la histeria femenina. Así, en la metrópoli británica, el cirujano Isaac Baker Brown promovió en la segunda mitad del siglo XIX la extirpación del clítoris como método para curar la locura, la histeria y la masturbación. Escribió que la mujer a la que se le extirpa la fuente de la pasión malsana se vuelve más tranquila y moralmente estable. En 1866 fue expulsado de la Sociedad Médica de Londres, pero para entonces ya se habían realizado decenas de operaciones. Este episodio es revelador.
Europa tildaba de barbarie las prácticas africanas, pero seguía aplicando la misma lógica: privar a la mujer de su sexualidad en nombre de la moralidad y la salud. En el África colonial, la ablación femenina era a menudo objeto de controversia política. A principios del siglo XX, los misioneros iniciaron una campaña contra esta práctica en Kenia, calificándola de satánica. Pero los ancianos y los jefes locales respondieron que, sin este rito, las niñas no podían considerarse adultas y no tenían derecho a casarse. En los años 20 y 30, la ablación se convirtió en un símbolo de resistencia al colonialismo. Las comunidades africanas la consideraban parte de su identidad, y renunciar a ella significaba someterse a una cultura extranjera. Así, la lucha contra esta práctica mutiladora se convirtió en un conflicto político en el que las principales víctimas eran las mujeres y las niñas. En las sociedades islámicas, la mutilación genital femenina también se mantuvo bajo diferentes formas. Aunque el Corán no prescribe directamente esta práctica, los hadices tardíos y los comentarios comenzaron a utilizarse para justificarla. En el Egipto del siglo XIX, los ulemas afirmaban que la ablación de las niñas preserva su modestia. La práctica recibió el nombre de sunna y se consolidó como un deber religioso, aunque en realidad era una costumbre preislámica que se remontaba al antiguo Nilo. En Sudán y Somalia se practicaba la ablación faraónica, que consistía en la extirpación del clítoris y los labios menores, seguida de una sutura que solo dejaba un orificio para orinar. Las niñas eran preparadas para el matrimonio mediante este ritual. Sus cuerpos se convertían en garantía de la pureza de la familia. Los etnógrafos de principios del siglo XX registraron detalles espantosos. En Sudán, varias mujeres retenían a niñas de 5 o 7 años. La partera utilizaba una cuchilla o un fragmento afilado, cortaba el tejido y luego ataba las piernas de la niña para que la herida se cerrara. La cicatriz se cerraba dejando un pequeño orificio. Cuando la niña crecía y se casaba, el marido recibía un cuchillo para cortar la cicatriz en la noche de bodas. Este acto se consideraba el derecho del marido a desvirgar a su esposa. La mortalidad era enorme: hemorragias, infecciones, sepsis, pero incluso la muerte de la niña se consideraba el precio de la pureza. En Etiopía y Eritrea, la práctica también se consideraba obligatoria. Las niñas podían ser circuncidadas en grupos durante la temporada festiva. Todos oían sus gritos y llantos, pero nadie intervenía. Al contrario, era un motivo de orgullo para los padres, ya que su hija se había convertido en mujer. En Somalia, a menudo se mutilaba a las niñas antes de los 3 años. En las comunidades del sur de Sudán se practicaba incluso una forma en la que, después de la operación, se insertaba temporalmente una piedra o un palillo en la herida de la niña para cerrar la vagina hasta el matrimonio. En Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo, los médicos seguían utilizando la ablación femenina como terapia médica. En las clínicas estadounidenses de finales del siglo XIX y principios del XX, los médicos practicaban la cauterización del clítoris con ácido o electricidad para frenar la masturbación. En las revistas médicas de la época se pueden encontrar artículos en los que la sexualidad adolescente se calificaba de enfermedad. Lo que en África se consideraba una tradición, en Occidente se justificaba con la ciencia. Pero la esencia seguía siendo la misma: la represión de la sexualidad femenina. Las autoridades coloniales rara vez castigaban la mutilación genital femenina. En el Egipto británico, a principios del siglo XX, aparecieron los primeros decretos contra esta práctica,
pero casi no se aplicaban. Los médicos registraban casos de sepsis y muertes, pero el Estado no intervenía. En la Kenia colonial, la administración británica hizo la vista gorda durante mucho tiempo. Para ellos era importante mantener la lealtad de las tribus. Solo los misioneros y algunos médicos intentaron luchar contra esta práctica, pero sus esfuerzos se encontraron con la resistencia de las comunidades locales y la indiferencia de las autoridades. Así, a mediados del siglo XX, la ablación femenina existía en dos mundos al mismo tiempo. En África y Oriente Medio seguía siendo un ritual masivo al que se sometían millones de niñas. En Europa y Estados Unidos se practicaba bajo la apariencia de medicina, ocultando bajo palabras de tratamiento el mismo objetivo: someter el cuerpo de la mujer y privarla de su derecho al placer. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró en una situación en la que se proclamaban nuevos valores: los derechos humanos, la libertad individual, la igualdad. Pero el tema de la mutilación genital femenina permaneció en la sombra durante décadas. Incluso las primeras declaraciones de la ONU lo pasaron por alto. El mundo no quería ver a millones de niñas mutiladas. Este problema parecía demasiado íntimo, demasiado ajeno. Y solo a mediados del siglo XX, gracias a médicos, etnógrafos y feministas, la cronología del dolor comenzó a salir a la luz internacional. En los años 50, los hospitales misioneros de Sudán y Kenia fueron los primeros en documentar las consecuencias de la ablación faraónica. Los informes médicos registraban una mortalidad catastrófica durante el parto, infecciones crónicas y discapacidad en las mujeres que se habían sometido a la intervención. Las mujeres ingresaban en los hospitales con graves complicaciones: fístulas, sepsis, esterilidad. El médico José Haddad, que trabajaba en Jartum, escribió que 1 de cada 3 pacientes que ingresaban en la maternidad sufría las consecuencias de la ablación. Pero sus palabras apenas se publicaron, ya que la censura política de las autoridades coloniales temía que reconocer el problema provocara conflictos culturales. En los años 60, en el contexto de la descolonización de África, el tema de la ablación resurgió desde una nueva perspectiva. Los nuevos gobiernos independientes querían conservar las tradiciones como símbolo de identidad nacional. La ablación femenina se encontraba entre esos símbolos. En Kenia, por ejemplo, los líderes de las uniones tribales declararon abiertamente: sin este rito, perderemos nuestra cultura. Paradójicamente, fue precisamente en el momento de la lucha por la independencia cuando el ritual se volvió aún más estricto, ya que se empezó a percibir como un signo de resistencia al Occidente. Sin embargo, en esos mismos años, en Europa y Estados Unidos, comenzaba la segunda ola del feminismo. Activistas como Friedan, Greer y Daly plantearon la cuestión de la sexualidad femenina y el derecho de la mujer a su propio cuerpo. Y en este debate se hizo cada vez más fuerte el tema de las prácticas mutiladoras. En los años 70, comenzaron a aparecer en la prensa internacional artículos sobre la mutilación genital femenina que sufrían millones de niñas en África y Oriente Medio. Especialmente resonante fue la intervención de la escritora somalí Nafisa Mohamed, quien en una entrevista en 1977 contó su propia experiencia con la ablación faraónica y sus consecuencias: dolores constantes y partos casi mortales. En esos mismos años, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente por primera vez la mutilación genital femenina como un problema médico. En 1979, la OMS publicó su primer informe, en el que se afirmaba claramente:
La mutilación genital femenina causa daños irreparables a la salud de las mujeres y no tiene justificación médica. Este fue un momento decisivo, pero el documento provocó una reacción violenta en los países donde la tradición seguía siendo la norma. En Egipto, los líderes religiosos afirmaron que la ablación era parte de la sunna y un deber de las mujeres musulmanas. En Sudán, los políticos acusaron a las organizaciones internacionales de imperialismo cultural. Mientras tanto, el movimiento feminista convirtió este tema en un símbolo de lucha. La ablación femenina se convirtió en un ejemplo de cómo el patriarcado controla el cuerpo de la mujer a través de la violencia, encubierta con palabras sobre la moral y la pureza. En las conferencias de la ONU en Copenhague, 1980, y Nairobi, 1985, las activistas africanas hablaron abiertamente por primera vez sobre el dolor y la humillación que habían sufrido. Sus testimonios sonaban como una confesión y una acusación al mismo tiempo. Pero, a pesar de las declaraciones internacionales, la práctica no desapareció. En los años 80, en Somalia, el nivel de mutilación genital femenina alcanzaba el 98% de las niñas. En Egipto, más del 90%. En Malí y Sudán, casi el 100%. En las aldeas de África Oriental, las niñas pequeñas seguían siendo sujetadas en el suelo y una partera les cortaba la carne con un fragmento de navaja. Los médicos de las ciudades podían conocer los daños de la práctica, pero en las familias la decisión la tomaban las mujeres mayores, que consideraban la ablación una condición necesaria para la pureza y el matrimonio. Los años 70 y 80 demostraron que la mutilación genital femenina no es una práctica arcaica, sino una práctica viva y generalizada. Ni siquiera la migración a Europa y Estados Unidos la detuvo. Los tribunales registraron casos en los que niñas nacidas en Londres o París eran llevadas en secreto de vacaciones al campo, donde les esperaba el mismo procedimiento que a sus madres. Así, a finales del siglo XX, el mundo reconoció por primera vez la ablación femenina como un problema a escala mundial. Pero el reconocimiento no significó su desaparición. Al contrario, en respuesta a las críticas, la tradición se reforzó, convirtiéndose en un símbolo de identidad y fidelidad a la cultura. Y para las niñas esto significaba una cosa: millones de nuevos gritos, nuevos cuchillos ensangrentados, nuevos destinos mutilados en nombre de la pureza. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se encontró en una situación en la que se proclamaban nuevos valores: los derechos humanos, la libertad individual, la igualdad. Pero el tema de la mutilación genital femenina permaneció en la sombra durante décadas. Incluso las primeras declaraciones de la ONU lo pasaron por alto. El mundo no quería ver a millones de niñas mutiladas. Este problema parecía demasiado íntimo, demasiado ajeno. Y solo a mediados del siglo XX, gracias a médicos, etnógrafos y feministas, la cronología del dolor comenzó a salir a la luz internacional. En los años 50, los hospitales misioneros de Sudán y Kenia fueron los primeros en documentar las consecuencias de la ablación faraónica. Los informes médicos registraban una mortalidad catastrófica durante el parto, infecciones crónicas y discapacidad en las mujeres que se habían sometido a la intervención. Las mujeres ingresaban en los hospitales con graves complicaciones: fístulas, sepsis, esterilidad. El médico José Haddad, que trabajaba en Jartum, escribió que 1 de cada 3 pacientes que ingresaban en la maternidad sufría las consecuencias de la ablación. Pero sus palabras apenas se publicaron, ya que la censura política de las autoridades coloniales
temía que reconocer el problema provocara conflictos culturales. En los años 60, en el contexto de la descolonización de África, el tema de la ablación resurgió desde una nueva perspectiva. Los nuevos gobiernos independientes querían conservar las tradiciones como símbolo de identidad nacional. La ablación femenina se encontraba entre esos símbolos. En Kenia, por ejemplo, los líderes de las uniones tribales declararon abiertamente: «Sin este rito, perderemos nuestra cultura». Paradójicamente, fue precisamente en el momento de la lucha por la independencia cuando el ritual se volvió aún más estricto, ya que se empezó a percibir como un signo de resistencia contra Occidente. Sin embargo, en esos mismos años, en Europa y Estados Unidos, comenzaba la segunda ola del feminismo. Activistas como Friedan, Greer y Daly plantearon la cuestión de la sexualidad femenina y el derecho de la mujer a su propio cuerpo. Y en este debate se hizo cada vez más presente el tema de las prácticas mutiladoras. En los años 70, comenzaron a aparecer en la prensa internacional artículos sobre la mutilación genital femenina que sufrían millones de niñas en África y Oriente Medio. Especialmente resonante fue la intervención de la escritora somalí Naifis Mohamed, quien en una entrevista en 1977 habló de su propia experiencia con la ablación faraónica y sus consecuencias: dolores constantes y partos casi mortales. En esos mismos años, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente por primera vez la mutilación genital femenina como un problema médico. En 1979, la OMS publicó su primer informe en el que se afirmaba claramente: la mutilación genital femenina causa daños irreparables a la salud de las mujeres y no tiene justificación médica. Este fue un momento decisivo, pero el documento provocó una reacción violenta en los países donde la tradición seguía siendo la norma. En Egipto, los líderes religiosos afirmaron que la ablación era parte de la sunna y un deber de las mujeres musulmanas. En Sudán, los políticos acusaron a las organizaciones internacionales de imperialismo cultural. Mientras tanto, el movimiento feminista convirtió este tema en un símbolo de lucha. La mutilación genital femenina se convirtió en un ejemplo de cómo el patriarcado controla el cuerpo de la mujer a través de la violencia, encubierta con palabras sobre la moral y la pureza. En las conferencias de la ONU en Copenhague, 1980, y Nairobi, 1985, las activistas africanas hablaron abiertamente por primera vez sobre el dolor y la humillación que habían sufrido. Sus testimonios sonaban como una confesión y una acusación al mismo tiempo. Pero, a pesar de las declaraciones internacionales, la práctica no desapareció. En los años 80, en Somalia, el nivel de mutilación genital femenina alcanzaba el 98% de las niñas. En Egipto, más del 90%. En Malí y Sudán, casi el 100%. En las aldeas de África Oriental, las niñas pequeñas seguían siendo sujetadas en el suelo, y una partera les cortaba la carne con un fragmento de navaja. Los médicos de las ciudades podían conocer los daños de la práctica, pero en las familias la decisión la tomaban las mujeres mayores, que consideraban la ablación una condición necesaria para la pureza y el matrimonio. Los años 70 y 80 demostraron que la ablación no era una reliquia arcaica, sino una práctica viva y masiva. Ni siquiera la migración a Europa y Estados Unidos la detuvo. Los tribunales registraron casos en los que niñas nacidas en Londres o París eran llevadas en secreto de vacaciones al campo, donde les esperaba el mismo procedimiento que a sus madres. Así, a finales del siglo XX, el mundo reconoció por primera vez la ablación femenina como un problema de alcance mundial.
Pero el reconocimiento no significó su desaparición. Al contrario, en respuesta a las críticas, la tradición se reforzó, convirtiéndose en un símbolo de identidad y fidelidad a la cultura. Y para las niñas, esto significaba una cosa: millones de nuevos gritos, nuevos cuchillos ensangrentados, nuevos destinos mutilados en nombre de la pureza. En los años 90, el tema de la mutilación genital femenina entró por primera vez en el ámbito del derecho internacional y se convirtió en objeto de sonados juicios. La ONU, la Unión Europea, los parlamentos nacionales, todos comenzaron a hablar de la necesidad de prohibirla. Pero la paradoja radicaba en que, precisamente en ese momento, el número de casos documentados en África y entre los inmigrantes en Europa y Estados Unidos seguía aumentando. Allí donde se prohibía por ley, se pasaba a la clandestinidad. En 1993, la ONU reconoció oficialmente la mutilación genital femenina como una violación de los derechos humanos. Y 2 años más tarde, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Condición de la Mujer, celebrada en Pekín, esta práctica fue calificada de forma de violencia y tortura. A raíz de ello, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas pusieron en marcha una campaña que incluía folletos, programas educativos y conferencias para profesionales de la salud. Sin embargo, en los países con una tradición profundamente arraigada de mutilación genital femenina, la reacción fue a menudo contraria. Los políticos y los líderes religiosos acusaron a las organizaciones internacionales de colonialismo, y los padres siguieron llevando en secreto a sus hijas a someterse a operaciones mutiladoras. Los sonados casos judiciales en Europa y Estados Unidos demostraron que el problema ya no se limita a África o Oriente Medio. En 1996, Estados Unidos aprobó una ley federal que prohíbe la mutilación genital femenina. Pero pronto se descubrió que las familias de inmigrantes llevaban a sus hijas de vacaciones a Sudán, Somalia, Egipto o Malí para someterlas al ritual. Los primeros procesos penales contra padres y parteras provocaron un acalorado debate. ¿Dónde está la línea divisoria entre tradición y delito? En Francia, donde vive la mayor diáspora africana de Europa, se desencadenó una serie de juicios en la década de los 90. Uno de los más conocidos fue el caso de 1999, cuando una madre de Mali y una partera fueron juzgadas por la ablación de varias niñas. El tribunal las condenó a penas de prisión, lo que sentó un precedente. Sin embargo, la investigación reveló que había cientos de víctimas y decenas de mujeres culpables, que consideraban que solo estaban preservando el honor de la familia. Los jueces franceses hablaron por primera vez abiertamente de que el delito no se cometía por odio, sino por una devoción ciega a la tradición. Mientras tanto, las estadísticas seguían siendo aterradoras. A finales de los años 90, la OMS estimaba que más de 130 millones de mujeres y niñas habían sido sometidas a la mutilación genital femenina. Cada año, alrededor de 2 millones de nuevas víctimas. Las tasas más altas se registraban en Somalia, Djibouti, Egipto, Sudán, Malí y Sierra Leona. Pero también se daban casos fuera de África, en Yemen, Omán, Indonesia y Malasia. En la década de 2000, el problema pasó definitivamente al ámbito de la política mundial. En 2003, la Unión Africana adoptó la Declaración de Maputo, que condenaba expresamente la mutilación genital femenina. En 2008, la ONU instó a todos los países a tipificar como delito esta práctica. En Europa se pusieron en marcha programas como el Día de Tolerancia Cero, dedicado a combatir las mutilaciones genitales.
Pero detrás de las resonantes resoluciones se escondía la realidad. Incluso allí donde se habían aprobado leyes, el control seguía siendo débil. La migración creó nuevos focos. En el Reino Unido, a principios de la década de 2000, las fuerzas del orden sabían de decenas de miles de niñas de comunidades somalíes y sudanesas que corrían el riesgo de ser sometidas a la mutilación. Pero hasta 2015 no se dictó ni una sola sentencia condenatoria. La sociedad temía ser acusada de racismo o de injerencia en otra cultura. En Suecia y los Países Bajos, las escuelas y los hospitales comenzaron a examinar a las niñas que regresaban de viajes para visitar a familiares. Esto provocó escándalos, pero también salvó a cientos de niños. Especialmente espantosos fueron los casos de operaciones clandestinas en las megaciudades occidentales. En los suburbios de Londres y París, la policía encontró apartamentos donde ancianas comadronas de Somalia o Malí practicaban la ablación con cuchillos de cocina. Las niñas eran retenidas por sus familiares, tras lo cual la ceremonia concluía con una oración y una fiesta. Incluso en Nueva York y Los Ángeles se han registrado casos en los que las parteras ofrecían sus servicios a familias migrantes. Mientras tanto, en África, la lucha tenía un éxito variable. En Egipto, en 2007, tras la muerte de una niña de 11 años que falleció por una anestesia durante la ablación, el gobierno prohibió la práctica. Pero la prohibición no detuvo la práctica. Los padres comenzaron a recurrir a curanderos ilegales. En Sudán, la ablación no se declaró delito hasta 2020, aunque su prevalencia sigue superando el 80%. En la década de 2000, las organizaciones feministas siguieron calificando la mutilación genital femenina como la forma más masiva de tortura legalizada por la tradición. Las campañas iban acompañadas de fotografías y testimonios de mujeres que relataban el dolor, las infecciones, los partos difíciles y cómo les habían privado del derecho a ser mujeres. Estas historias conmocionaron a la sociedad occidental, pero para millones de niñas en África, Oriente Medio y Asia seguían siendo la norma cotidiana. Así, a principios del siglo XXI, el mundo se encontró en una situación paradojosa. Por un lado, la mutilación genital femenina está reconocida como un crimen contra la humanidad. Se habla de ella en los foros de la ONU y la condenan médicos, abogados y activistas. Por otro lado, cada año, cientos de miles de niñas pasan por el mismo ritual que sus bisabuelas en la época de los faraones. La tradición ha resultado más fuerte que la ley, más fuerte que la retórica global, porque se ha arraigado en la idea misma de la pureza femenina y el control sobre el cuerpo. Hoy, en el siglo XXI, la mutilación genital femenina ha dejado de ser un problema ajeno y se ha convertido en un tema del que es imposible apartar la mirada. Los informes internacionales señalan que más de 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo viven con las consecuencias de operaciones mutiladoras. Cada año, alrededor de 3 millones más son sometidas a esta práctica. Esto significa que, cada minuto, en algún lugar del planeta, una niña grita de dolor mientras las mujeres y los hombres adultos que la rodean hablan de pureza y honor. Las historias de las víctimas se escuchan cada vez con más frecuencia y revelan una aterradora regularidad. Incluso, allí donde las leyes prohíben esta práctica, los cuchillos siguen funcionando. En Londres, en 2019, se juzgó el caso de una niña de 4 años a la que su madre y su abuela sometieron a la ablación. La comadrona utilizó unas tijeras y la niña perdió mucha sangre, pero sobrevivió. El tribunal condenó a la madre a una pena de prisión, calificando su acto de barbarie.
Pero los vecinos declararon en la vista: hizo lo que hace toda familia que se precie. En París, en los últimos 20 años, cientos de mujeres han sido juzgadas por participar en la ablación de sus hijas, pero todas las historias se acompañaban de las mismas palabras: si no, nadie la casará. En África, las estadísticas siguen siendo aterradoras. En Somalia, más del 98% de las mujeres están circuncidadas. En Sudán, alrededor del 90%. En Egipto, más del 85%. Incluso en países donde la práctica está oficialmente prohibida, como Kenia o Etiopía, la tasa supera la mitad de la población femenina. En Malí y Sierra Leona, nunca se han aprobado leyes contra la mutilación genital femenina, donde sigue considerándose un rito natural. Las tecnologías modernas no han sustituido a los cuchillos. En algunos países, la práctica se ha trasladado a las clínicas. Las operaciones se realizan con anestesia y bisturí, y los médicos expiden certificados de limpieza. En Indonesia y Malasia, la ablación femenina ha adoptado la forma de un ritual medicalizado. El médico realiza una incisión o extirpa parte del tejido, presentándolo como un procedimiento seguro. Pero, en esencia, se trata del mismo acto de control, la misma idea. El clítoris es el enemigo. El placer femenino es una amenaza que debe eliminarse. Las justificaciones religiosas siguen sonando. En Egipto, los imanes de la Universidad de Al-Azhar han declarado en repetidas ocasiones que la ablación no es obligatoria, pero parte de los ulemas siguen insistiendo. Hace que la mujer sea modesta. En las comunidades cristianas de África Oriental, los sacerdotes justifican la práctica como una antigua costumbre de los antepasados, necesaria para el matrimonio. En las aldeas de Sudán y Eritrea, las mujeres mayores convencen a las madres: si no circuncidas a tu hija, se convertirá en una ramera. De este modo, el sistema patriarcal se reproduce a través de las mujeres, que en su día sufrieron el mismo dolor. La migración ha llevado esta práctica a Europa y América. En Suecia, Noruega y Alemania se registran cientos de casos al año. Las niñas son llevadas de vacaciones a Etiopía, Somalia y Egipto, donde les espera un cuchillo. En Estados Unidos, los defensores de los derechos humanos informan de miles de niñas de comunidades de Yemen, Sudán y Somalia que se encuentran en zona de riesgo. Las operaciones secretas continúan incluso en las grandes ciudades. En los suburbios de Londres y París, la policía encuentra apartamentos donde ancianas comadronas realizan las intervenciones con cuchillos de cocina. Los movimientos feministas del siglo XXI han convertido la mutilación genital femenina en uno de los temas centrales de la lucha por los derechos humanos. Activistas africanas, como Waris Dirie, de Somalia, han convertido sus propias historias en un arma contra el silencio. Diore contó cómo, a los 5 años, sus parientes la retuvieron y una anciana con un cuchillo le arrebató la infancia. Su libro y la película, Flore del Desierto, conmocionaron a millones de personas. Estas historias demostraron que no se trata de una tradición, sino de una tortura legitimada por la cultura. Las estadísticas actuales indican que, gracias a las campañas, el nivel de mutilación genital femenina ha comenzado a disminuir en algunos países. En Kenia, en los últimos 30 años, se ha reducido casi a la mitad. En Etiopía y Nigeria, las cifras también están disminuyendo lentamente. Pero el número absoluto de víctimas no disminuye. La población crece y cada año millones de niñas nuevas se enfrentan al mismo dolor. En el siglo XXI, la mutilación genital femenina se ha convertido en un símbolo de la lucha entre la tradición y los derechos humanos. Algunos la llaman patrimonio cultural, otros
tortura masiva. Para las víctimas no hay diferencia. Todo esto es un grito, sangre y vidas destrozadas para siempre. La cronología del dolor, que comenzó en el antiguo Egipto, continúa hoy en día. Y, a pesar de las leyes, las resoluciones y las campañas, millones de niñas siguen siendo privadas del derecho a su propio cuerpo en un momento en el que ni siquiera comprenden lo que es la libertad. Sus gritos resuenan como un eco de la historia, que parece no querer terminar nunca.